Muy buenas chicos y chicas amantes del miedo, aquí Creepymundo. Atención, este video es una historia real, es para recordar el lado oscuro de este mundo. Sin más comencemos, recuerden tener respeto a las familias de las víctimas. La masacre de McDonald's. James Oliver Uverti provenía de un hogar roto. Su único amigo durante su solitaria infancia había sido su perro. Su madre, que lo había abandonado a él y a su hermana cuando eran pequeños, se limitó a decir: "Yo necesitaba ayuda". Uverti se casó y tuvo 2 hijas. En 1965 recibió una licencia especial del Pittsburgh Institute of Mortuary Science para poder practicar embalsamamientos. Después se licenció en sociología por una pequeña universidad cuáquera de Ohio y se compró una casa. Pese a su pasado de abandono, era un hombre de familia estable. Sin embargo, perdió su trabajo de soldador al cerrar la empresa y nunca llegó a practicar ningún embalsamamiento. Según testimonios, muchos de sus amigos creyeron que era comunista tras oírlo despotricar contra el sistema capitalista después del cierre de su empresa. Sin embargo, su esposa Edna dijo: "Si hay que ponerle alguna etiqueta a James, es más bien la de nazi". Eran varias las escenas de violencia doméstica vividas entre ellos. Edna era una mujer muy violenta y agredía a Uverti constantemente, sobre todo cuando estaba ebria. Uverti decidió trasladarse al oeste del país e iniciar una nueva vida, pero perdió mucho dinero con la venta de su casa. Inexplicablemente, se trasladó a la población fronteriza mexicana de Tijuana donde, incapaz de hablar español y sintiéndose, según su esposa, desválido, perdido y rechazado, empezó a desarrollar un odio intenso hacia los hispanoamericanos. El único empleo que consiguió fue el de guardia de seguridad, pero fue despedido a las pocas semanas. En lo que al parecer fue un último intento por salvar lo que quedaba de su vida, Uverti solicitó un puesto en una clínica de salud mental, pero no lo consiguió, pese a tratarse de una institución con falta de plantilla. Luego volvió a trasladarse a Estados Unidos y se instaló en una casa de San Isidro, desde la que se veía un local de la cadena de hamburgueserías McDonald's, muy frecuentado precisamente por jóvenes hispanos. El 17 de julio de 1984, Uverti llamó a una clínica mental y pidió ayuda. La recepcionista apuntó su apellido como Showverti. Como no se trataba de ninguna emergencia, nadie le devolvió la llamada. Uverti se fue a un McDonald's en el barrio de Claremont, al norte de San Diego, y estuvo allí varias horas. El 18 de julio estuvo en el zoológico de San Diego con su familia. Empezó con la visita a los animales enjaulados. Allí hizo varios comentarios donde reflejaba su amargura y resentimiento social al compararse con ellos. Se sentía atrapado por las circunstancias. Llevó luego a su familia a casa y le anunció a su esposa: "La sociedad ha tenido su oportunidad. Voy a cazar humanos". Tomó sus armas y partió en su destartalado automóvil Mercury. Un testigo que lo vio salir armado a la calle llamó a la policía, pero les dio la dirección equivocada. Uverti fue primero al supermercado Big Bear. Rondó por allí un rato y después se marchó. Se dirigió a la oficina postal, pero tampoco hizo nada. Finalmente, regresó al rumbo de su casa, llegó a la hamburguesería McDonald's, entró y pidió una hamburguesa y unos nuggets de pollo. Cuando vio el tamaño de su hamburguesa, le reclamó al empleado señalando la fotografía publicitaria sobre el mostrador, la cual mostraba una hamburguesa enorme y jugosa. El empleado, un hispano, lo trató mal. Uverti, enojado, resentido y silencioso, salió del restaurante. Regresó con sus armas en la mano y empezó a disparar indiscriminadamente. Eran las 15:40 horas y había cruzado la línea. Llevaba una ametralladora Uzi, una escopeta de doble cañón y una pistola. La policía fue alertada, pero se equivocaron nuevamente y se dirigieron a un McDonald's ubicado cerca de la frontera con Tijuana. Al ver que no sucedía nada, pensaron que se había tratado de una broma. Se marcharon y eso permitió que Uverti se diera gusto matando personas durante casi 1 hora y media. En el transcurso de un asedio que duró 82 minutos, descerrajó 257 tiros contra los clientes aterrorizados, matando a 21 e hiriendo a 19 más. Asesinó a clientes y empleados, principalmente a hispanos. Muchos de ellos eran niños. Mientras disparaba, gritaba que había matado a cientos de personas en Vietnam. Pero era mentira, pues Uverti nunca estuvo en el ejército.
La policía llegó al McDonald's, rodeó el lugar y se inició una tensa espera. Uberti no iba a negociar la vida de los rehenes. Lo que deseaba era asesinarlos. Finalmente, un policía llamado Chuck Foster le disparó en el pecho y lo mató. Debido al número tan elevado de muertos, las funerarias locales no se dieron abasto y los cuerpos tuvieron que ser colocados en el centro cívico de San Isidro. Tampoco la iglesia Monte Carmelo, que tenía cadáveres esperando turno para las exequias. La reacción oficial a la masacre fue casi tan trágica y catastrófica como el propio suceso. Si la cobertura televisiva puede servir de ilustración, el Estado y sus distintos organismos solo intervinieron para expresar su estupefacción ante los móviles del asesino y ofrecer los servicios de terapeutas para que ayudaran a las víctimas, presentes y futuras, a ajustarse al shock. A los pocos días de la matanza, se envió a un grupo de científicos para que encontraran respuestas al caso Uberti. Pero, curiosamente, se les instruyó para que investigaran en una falsa dirección. Se les dijo que diseccionaran su cerebro en busca de alguna misteriosa lesión, pero en ningún caso que analizaran el significado social de sus actos. La oficina forense ordenó practicarle al cadáver de Uberti todos los exámenes posibles, entre ellos análisis toxicológicos. Se le encontró una cantidad inusual de cadmio. La suficiente para matar a 2 personas, dijeron los forenses. El cadmio es un metal pesado que cuando ingresa al organismo destruye los riñones y daña el sistema nervioso. Los expertos nos explicaban cómo es que Uberti no había muerto semanas atrás. Investigaron cómo fue que Uberti se contaminó y encontraron que, antes de emigrar a California, trabajó como soldador. La exposición a los gases tóxicos, sin protección alguna, le enfermaron y provocaron trastornos mentales. Un antiguo compañero de trabajo declaró que Uberti continuamente decía que los humos de la soldadura lo estaban volviendo loco. William Walsh, quien estudió el caso desde el principio, hizo un descubrimiento sorprendente. En el organismo de Uberti, y en el de otros que han ejecutado masacres y actos de extrema violencia, se encontró la presencia y acumulación de contaminantes de propiedades neurotóxicas. La relación entre la presencia de ciertos contaminantes que afectan la conducta humana y el crimen violento interesó, desde los 90, a numerosos investigadores de los campos de la neurotoxicología, la criminología y la salud ambiental. El 26 de septiembre de 1984, semanas después de la masacre, la cadena McDonald's derribó el restaurante y donó el terreno a la ciudad. En el lugar de la masacre se levantó un monumento en memoria de las víctimas. 21 pilares hexagonales de granito. Desde entonces, cada 2 de noviembre, Día de los Muertos en México, el lugar se llena de flores, veladoras y adornos de papel picado. De inmediato se bautizó a Uberti como McMurder. Asombrosamente, la esposa de Uberti demandó a McDonald's por $5 millones, alegando que la comida de la cadena era lo que había enloquecido a su marido. Perdió la demanda. Estas son algunas de las víctimas de esta masacre. Víctimas: Elsa Erlinda Borboa Firro. 19 años, empleada, Neva Denise Caine. 22 años, gerente, Michelle Deane Carncross. 18 años, María Elena Colmenero Silva. 19 años, David Flores Delgado, 11 años. Gloria López González, 23 años. Omar Alonso Hernández, 11 años. Blite Regan Herrera, 31 años, madre de Matao Herrera, 11 años. Paulina Aquino López, 21 años, empleada. Margarita Padilla, 18 años, empleada. Claudia Pérez, 9 años. José Rubén Lozano Pérez, 19 años. Carlos Reyes, 8 meses. Linugrid Reyes, 18 años, madre de Carlos Reyes. Víctor Maximilian Rivera, 25 años. Aristel Cibuelvas Vargas, 31 años. Hugo Luis Velázquez Vázquez, 45 años. Laurence Herman Gusvers Luis, 62 años. Aida Velázquez Victoria, 69 años. Miguel Victoria Ulloa, 74 años, esposo de Aida Velázquez. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden, el mundo tiene 2 lados, el lado de la luz y el lado oscuro. Felices pesadillas les desea el lado oscuro.